Hermanos, buenas noches. Estamos otra vez nuevamente siguiendo esta serie que hemos denominado La Nueva Vida en Cristo. Así que les saludamos aquí en casa para que continuemos esto, que es tan hermoso y que seguramente en esta noche aprenderemos algo más de la palabra del Señor, siempre tratando de que podamos vivir esta vida en bendición, esta vida que hemos recibido del Señor, y todo lo que necesitamos está en su palabra. Así que hemos escogido algunos versículos para que en esta noche podamos ser bendecidos, ¿no? Y continuar esta serie que hemos denominado La Nueva Vida en Cristo. En esta noche hablaremos un poquito de lo que es cómo cuidar esta vida, ¿no? Esta vida que el Señor nos ha dado. Recordamos siempre que lo que el Señor nos ha costado, siempre tenemos que tener presente que todo lo que podamos recibir del Señor, la vida nueva, la salvación, la bendición, todo tiene que ver con un sacrificio único que el Señor hizo en la cruz. Todo sale de la cruz. Nada hay fuera de la cruz del Calvario. Y todo se desprende de la cruz, ¿no? Así que en esta noche los bendecimos y vamos ya rápidamente a dar comienzo. Amén. En el nombre del Señor, esperando que esto sea de bendición para su vida y esperando poder ayudarles, ¿no? Y que todos podamos crecer en esta vida. Amén. Dios me los bendiga. Y vamos a hablar en esta noche, vamos a tomar algunos versículos, principalmente vamos a comenzar por Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice así: esto pues, te van el título que dice arriba, La Nueva Vida en Cristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no? Qué importante. Yo quiero esta noche hace resaltar un poquito el consejo que le da el apóstol a estos creyentes de Efesios en este caso, ¿no? Pero creyentes nuevos también, hablando de la nueva vida en Cristo. Y él les da un consejo y les aconseja el mismo consejo que tomamos hoy nosotros y lo impartimos en esta noche para que usted pueda tomarlo para su vida personal, en familia. Dice: esto pues digo y requiero, esto quiero en el Señor. No es algo que a Él se le ocurre, sino algo que es en el Señor. Es decir, tenemos que ya tener presente que ya no estamos bajo el poder de Satanás, sino hoy ya estamos, toda persona que le entrega la vida al Señor está bajo su poder, ¿no? Bajo su consejo, ¿no? De lo que es su palabra. Y dice: en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo quiero que resalten esta noche la palabra andéis, es decir, la palabra andéis tiene que ver con cómo nos conducimos, ¿no? Cómo caminamos, cómo comenzamos a caminar esta nueva vida, ¿no? Que dice que ya no andéis como los otros gentiles. Se tiene que haber una gran diferencia entre mi caminar y el caminar que tienen los gentiles que no tienen a Dios, ¿no? O sea, el caminar del creyente es totalmente diferente. Ya nuestro modo de caminar y de conducir es totalmente diferente, opuesto a lo que caminamos sin conocer al Señor. No digo que antes de conocer al Señor no hacíamos cosas que por ahí eran de sentido común buenas. Bueno, hay que seguir teniéndolo, pero ya es totalmente diferente porque ya no caminamos nosotros solos, sin tener un rumbo, sin saber quiénes somos, ni tampoco podemos ya en el Señor, ya no podemos decir que las cosas que hacemos las hacemos por un impulso propio. No. Ya cuando nosotros comenzamos a caminar este camino, ya tenemos que entender que ya no estamos solos. O sea, antes tampoco estábamos solos, pero entendemos que antes el caminar que teníamos era un caminar donde no teníamos ley en el corazón, no había nadie quien nos indicara un rumbo. Me explico, decía, no teníamos quizás una conciencia de las consecuencias que nos podían traer ciertas actitudes o ciertas formas
de caminar. Quizás caminábamos y íbamos de atrás de tradiciones, de costumbres, de formas que vimos en nuestros antepasados o en gente, ¿no? Y en este nuevo caminar ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya cuando andamos, nosotros cuando comenzamos a andar con Cristo ya no estamos solos. Dice la Biblia que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, al cual nos guía. O sea que ya nosotros no caminamos tomando decisiones propias, sino que nosotros somos personas que tenemos que empezar a caminar siguiendo a aquel ser maravilloso que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue enviado, nos fue dado para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. ¿Me explico? Es decir, ya no andamos solos, ya no caminamos solos. Ese ser maravilloso que desde el momento que recibimos a Cristo viene a nuestra vida y comienza a enseñarnos por el camino que tenemos que caminar, las decisiones que tenemos que tomar, con quién tenemos que andar, qué es lo que tenemos que pensar, etcétera, etcétera. Me explico lo que quiero decir. Es el paracleto que Dios nos dio para que nosotros podamos vivir esta vida y ser librados, ¿no?, de aquellas consecuencias que lamentablemente después a veces, sin darnos cuenta, nos traen muchos problemas, ¿no? Entonces, una de las cosas que usted tiene que resaltar esta noche, le quiero hacer resaltar, es que usted tiene que mirar cómo andáis, cómo caminas. Ya tu caminar y mi caminar son totalmente diferentes a lo que caminábamos antes. Antes, quizás muchas veces caminábamos con personas que éramos arrastrados, ¿no? Por sus placeres, por su forma, éramos dominados en otras maneras, ¿no?, por esas personas, quizás por el carácter, quizás por la tentación que no teníamos la forma de poder resistir, éramos atraídos, pero ahora ya no es así. O sea, ya nosotros tenemos que mirar con quién caminamos, con quién andamos, con quién conversamos, qué pensamos, y por eso el apóstol le aconseja, le dice, mire, ya no andéis como los otros gentiles, usted y yo tenemos que ver claramente que la gente que no conoce, no es que todos sean malos, no estoy diciendo esto, pero lamentablemente todos sabemos que la persona que no tiene a Dios muchas veces hace cosas creyendo que nadie lo ve, o creyendo que, no sé, que no le va a pasar nada. Nosotros ya no podemos pensar así, me explico lo que dice, nosotros ya no podemos andar de esa manera porque nosotros sabemos que sí, que ya desde el momento que Cristo vino en nuestra vida, el Señor, los ojos del Señor están sobre nuestras vidas, sobre nuestros caminos. La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre el camino de los justos. O sea, ya no hay un momento en que nosotros podamos caminar sin que el Señor nos esté monitoreando. Aun cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, el salmista decía, porque tú conoces mi acostar y mi levantar. Entonces, todo está delante del Señor. Por eso es importante, vamos a respaldarlo en otros pasajes bíblicos en esta noche para que todo esto tenga más consistencia, para que todo esto se fortalezca más, para que usted de alguna manera ya no sea arrastrado, no sea arrastrado, porque acá el apóstol decía que andan en la vanidad de su mente, o sea, todo pensamiento es vanidad, pensamientos de vanidad, pensamientos que realmente no tienen ninguna delante de Dios, no son pensamientos aceptables, si me explico lo que quiero decir. Entonces, por eso es que lamentablemente esa mente que teníamos antes de conocer al Señor, de alguna manera era un taller de Satanás, podríamos decir, una mente donde los pensamientos del infierno se acunaban, entraban y salían, y los acunábamos como si todo era muy lindo. Pero ya de momento que nosotros recordemos que los pensamientos habitan en la mente. La mente es un potencial que los potencia cada pensamiento, y la mente tiene la capacidad de discernirlo. Hoy usted tiene una mente, la Biblia dice que ya no tenemos esta mente natural, dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, estamos equipados para saber qué tipo de pensamiento viene a nuestra mente, y de acuerdo a los pensamientos vamos a actuar y vamos a caminar correctamente, de acuerdo a los pensamientos que nosotros ponemos. Por eso es importante que nosotros, la Biblia dice que ya no tenemos, que tenemos la mente de Cristo para examinar las cosas de una manera muy poderosa y también no ser engañados. Entonces es importante
que a veces están esos pensamientos y también están los otros pensamientos, pero por eso es importante que nosotros, al tener todo este, o sea, ser nutridos de la palabra, como dice la Biblia, tenemos que ser nutridos de la palabra de Dios, podemos resistir, no solamente discernir, sino también resistir para no ser engañados. Amén. Entonces es importante que en esta noche entendamos esto. Yo quiero que resalte allí la palabra, esta palabra que le decía hace un momento, que ya no andéis, que ya es tiempo de que no se ha arrastrado, es tiempo, ya caminamos nosotros, nos sacaron de ese lugar para caminar en una libertad que el Señor nos dio realmente para poder disfrutar de esta vida que el Señor nos ha dado, ¿no? Es decir, lamentablemente muchas veces hay cosas que nos cuestan o que le cuesta al creyente vencer y es arrastrado. Por ejemplo, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces usted tiene que fijarse bien qué tipo de conversaciones te está escuchando para que esas buenas costumbres que estamos teniendo, esos nuevos hábitos que tenemos en el Señor, no se hagan corrompidos. ¿Por qué? Porque todo creyente, el cuidado que tiene que tener es no corromperse, porque eso trae consecuencias, ¿entiendes? Entonces, una cosa puede ser nueva, pero si no se cuida, se corrompe. Tiene que tener el trato, el cuidado que tiene que tener. Entonces, yo quiero que respaldarnos también en un pasaje, yo quiero que me acompañe al libro de Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, dice lo siguiente. Dice, mire que signo de exclamación que se la Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, me explico, esta vida comenzó por el Espíritu, ¿no? Y lo que el apóstol le dice acá es que realmente en la desobediencia se corre un riesgo, ¿no? De terminar por la carne. Porque recordemos una cosa, la carne estuvo habituada a hábitos que lamentablemente los anhelos y los deseos los quiere. Eso se llama concupiscencia del corazón, ¿no? Entonces cuando eso está, y eso va a estar siempre, mientras nosotros estemos en este cuerpo, vamos a tener que luchar con esas cosas, vamos a tener que pelear esta batalla todos los días. Tarde y mañana nos levantamos y nos acostamos y tenemos que pelear esta batalla, ¿no? Y la batalla se pelea en la mente. Por eso el apóstol le decía, mire, ya no andéis como los otros gentiles que andan la vanidad de su mente, ¿no? Todo comienza por la mente. Entonces, realmente es importante que nosotros veamos, ¿no? Para que realmente no acabemos de donde comenzamos, sino que realmente nosotros podamos continuar viviendo una vida de libertad del Espíritu. Por eso el Romano habla y dice que si andamos conforme a la carne moriremos, pues si andamos conforme al Espíritu viviremos, ¿no? O sea, ya estamos bajo la ley del Espíritu. ¿Me explico? Entonces es importante que usted entienda una de las cosas. Primero tiene que fijarse cómo caminar. Tiene que fijarse realmente, y cuando uno habla de esto, tiene que entender una cosa, que ya vamos a ir avanzando un poquito más en el tema también, que lo más fácil a veces es contaminarse con lo que escucha, ¿no? Con lo que escucha, porque todo lo que usted escucha va a parar a su alma. Lo que usted ve, el alma se alimenta por los ojos, ¿no? y por lo que usted escucha, por el oído, y por los ojos se alimenta el alma. Todo eso va, toda esa comida va al alma, y sobre eso lo que usted habla. ¿Me explico? Entonces es importante que usted entienda que desde el momento que usted recibió esta vida en Cristo, una de las cosas que va a tener que aprender es hablar, ¿no? Y a ver cómo camina y qué escucha, qué es lo que usted escucha, ¿no?
Es importante que usted entienda esta noche para que usted no sea engañado. Todo esto lo hacemos con el propósito de capacitarlo, empoderarlo con la palabra, enriquecerlo, fortalecerlo, para que, como siempre decimos, ¿no? Uno muchas veces, a veces tropezó, no solamente a veces por desobediencia, sino también a veces por falta de conocimiento, a veces porque, por eso es importante que usted se tome un tiempo, pueda escuchar, pueda analizar, lea la Biblia, los pasajes que hemos leído, el Espíritu aún le va a ir revelando a su vida esta vida tan hermosa que el Señor nos dio. Realmente son tiempos donde usted no puede perder tiempo, son tiempos donde nosotros ya tenemos que mirar bien ya cómo andamos, ya no se puede jugar. ¿Por qué? Porque el diablo lamentablemente en este tiempo no solamente lo quiere entretener, no, sino que lo quiere destruir. O sea, el diablo le va a tirar con armamento pesado, le va a tirar con municiones pesadas, no le va a andar con vueltas. Entonces es importante que usted entienda realmente cómo poder cuidarse, cómo poder cuidar esta vida. Por eso es importante que esa vida que el Señor nos dio y comenzó en el Espíritu, trayendo paz a su corazón, aclarando los pensamientos, ordenando los pensamientos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que nosotros no conocíamos y que comenzamos a disfrutar, es muy bueno que usted lo cuide, que usted pueda fluirse, fluyendo para que usted no sea engañado. ¿Amén? Así que vamos a ir a otro pasaje también para que tengamos de alguna manera más consistencia, como le decía al principio. Yo creo que busque Hebreos capítulo 2, ¿no? Pues todo está relacionado. La nueva vida tiene que ver con la salvación. ¿Me explico? Si bien es cierto que no vamos a puntualmente de eso, pero vamos a hablar de esta nueva vida. El momento que usted creyó fue salvo y sellado por el Espíritu Santo. Y comienza una nueva vida. Entonces, Hebreos capítulo 2 dice lo siguiente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atentos, o sea, esto es importante. Decía el escritor de Hebreos, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, ser diligente, ¿no? En poner en práctica las cosas que hemos oído, la que el Espíritu nos ha ido enseñando y nos está enseñando, a los que nos enseñan, a los que nos van formando, a los que nos van haciendo ver cómo tenemos que vivir esta vida, cómo tiene que ser nuestro caminar. Por eso es importante que muchas veces a causa de la negligencia es que muchas veces somos engañados. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos en leer la Biblia, porque no escuchamos, porque no nos congregamos, porque a veces tenemos la comodidad de escuchar un mensaje, la enseñanza de tu pastor o de tu líder, y no, a veces, bueno, no, aquí es más lindo otra cosa, una película, o es más lindo, no, después, y se te va el tiempo, y quizás Dios tenía una enseñanza en ese momento para librarte del próximo paso, ¿no? Es importante que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es muy importante cuando se habla de la palabra de Dios prestar mucha atención a lo que el Señor está hablando. Es importantísimo, o sea, si no se presta atención, es muy difícil que se pueda aprender. Si no se pone diligencia, es muy difícil que nosotros realmente podamos recibir algo. Ser diligente y estar atento, o sea, a veces esto lo reclamamos en los niños, nosotros los padres, ¿no? O a veces lo reclamamos en aquellas personas que tenemos, pero eso te pasó por desatento, ¿no? Esto te pasó por no estar atento, esto te pasó por no escuchar, esto te pasó porque siempre, a veces, y en los grandes pasa lo mismo, o sea, a los hijos del Señor pasa lo mismo, o sea, eso pasa por no estar atento, por no ser diligente, ¿no? En esas cosas que realmente son tan importantes para nuestra vida. Por eso yo le aconsejo en esta noche que preste atención, sea diligente. Diligente tiene que ver con la acción de buscar aquellas cosas que son indispensables, necesarias para nosotros. La Biblia dice que el diligente va a ser prosperado. ¿Y cuántas veces no hay prosperidad porque no hay diligencia?
¿no? Entonces, a veces queremos aprender, pero no somos dirigentes, no nos preocupamos, no prestamos atención. Y yo quiero decir una cosa, si en este tiempo que necesitamos prestar tanta atención a lo que hemos escuchado, a lo que el Señor nos ha enseñado y nos enseña en este tiempo, mire, corremos un riesgo. ¿Por qué? Porque el enemigo es tan sagaz que a veces cuando usted no presta atención, cuando usted no se concentra en una reunión o en una enseñanza que la palabra del Señor nos da, lamentablemente mucha gente termina confundida porque escucha cualquier cosa por no estar atento. El diablo tiene poder para distorsionar una palabra a 3-4 metros, tiene poder para distorsionarla. Entonces usted tiene que estar atento, tiene que pedirle al Señor que le abra sus oídos para oír la voz del buen pastor, la voz del Espíritu Santo. Usted tiene que pedirle al Señor que le abra los ojos para ver cómo anda, cómo camina. Por eso el apóstol Pablo oraba y le decía, pues ruego a Dios que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, lamentablemente, a veces la forma de conducirnos en este tiempo, el enemigo a cada momento, a cada paso tiene trampas tendidas para que el creyente caiga en este tiempo. Una caída no es solamente caer en pecados horrendos, quizás de sexualidad, de adulterio, no, hay tantas caídas, hay tantos tipos de caídas que el enemigo siempre está dispuesto a hacerlo caer al creyente. Lo hace caer en distracción, lo hace caer en una turbación, lo hace caer en la duda. ¿Me explico? Por eso es importante que usted esté atento y sea diligente, porque lamentablemente el enemigo en este tiempo tiene tantas cosas para distraer al creyente, ¿no? Entonces es importante que usted no caiga en eso, pero para eso tiene que ser diligente y tiene que prestar atención, estar atento, como una antorcha que alumbra. Es decir, que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura, ¿no? Que es como una antorcha que alumbra, ¿no? O sea, me explico, la palabra de Dios alumbra nuestra vida, pero tenemos que estar atentos para que esa luz siempre esté en nuestra vida y podamos caminar este camino que es difícil, pero no es imposible, ¿no? Porque Jesús lo dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo se puede en Cristo. Es posible vivir una vida de santidad, es posible poder ordenar los pensamientos, es posible poder tener la victoria si nosotros nos protegemos bajo su mano. Amén. Dice, y sigue adelante, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que no deslicemos. Es decir, es tan fácil deslizarse, es tan fácil a veces ser atraído, es tan fácil desviarse. Y cuando hablo de desviarse, mire, uno lo observa permanentemente cuando uno predica, ¿no? Cualquier ruido, cualquier cosa, es tan fácil distraerse. El enemigo le quita la mirada, lo desconcentra, le hace perder quizás la coordinación de la predicación, y cuando vuelve a enchufarse otra vez, le falta una mitad o le falta algo, y dice, pero ¿qué es lo que dijo el pastor? ¿O qué es lo que dijo el que estaba predicando? No sé qué es lo que dijo, se me fue, no entendí nada, y eso se convierte en una turbación. Me explico lo que quiero decir. Por eso es importante estar atento y que realmente porque el propósito que tiene en definitiva todo eso es que usted se deslice. Deslizarse es como una persona que es como, como ir cuesta abajo en una calle de barro sin freno. Me explico. Es terrible, o sea, y eso es el peligro de deslizarse. O sea, por eso el que escribe dice, mire, atendamos las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos, ¿no? Y eso es tremendo. Por eso la Biblia también dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Es importante que hoy más que nunca esté atento, porque Dios está hablando. El problema es que nosotros a veces no estamos atentos.
y Dios nos quiere hablar. El problema es que nosotros no somos diligentes para buscar, ¿no?, ese encuentro con Dios. Dios siempre quiere encontrarse con nosotros. El Espíritu Santo siempre nos quiere guiar, pero a veces no oímos su voz, porque en realidad podemos escuchar distintos tipos de predicaciones, a alta voz, media voz, micrófono, sin micrófono, pero la voz del Espíritu Santo es tan sensible, es tan tierna, que uno tiene que estar muy atento cuando el Espíritu nos habla. Y el Señor no ha dejado de hablar. El Espíritu Santo no se ha detenido. El Espíritu Santo sigue guiándonos, sigue llevándonos, porque la iglesia sigue caminando. ¿Me explico? Lo que no es que se detuvo y dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. No. Él tiene muy claro lo que tenemos que hacer, por lo tanto tenemos que caminar. ¿Me explico? Entonces es importante que entendamos que el Espíritu Santo no se ha detenido. Por eso la Biblia dice que poderoso es el que comenzó en nosotros la buena obra para perfeccionarla para el día de Jesucristo. ¿Y cómo la va a perfeccionar si se detiene? ¿Cómo se va a perfeccionar si no sabe lo que tiene que hacer? O sea, no, el Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos, ¿no?, ser diligentes, prestar mucha atención para que nosotros no seamos engañados y para que conducirnos de la manera correcta. ¿Amén? Entonces es importante que en este tiempo, en medio de tanto bullicio, en medio de tanta confusión, en medio de un mundo que lamentablemente en todo lo que usted mira, la televisión, el Facebook, la internet, todo lo que tenga que ver con la comunicación, lamentablemente no hay credibilidad, porque no hay a quien creerle, porque uno dice una cosa, otro dice otra. ¿Me explico? Pero el Espíritu Santo sigue hablando el mismo lenguaje y Él no ha cambiado. Él es la verdad absoluta. Y más que nunca necesitamos escucharlo. Así que yo le aconsejo en esta noche que para que esa nueva vida en Cristo usted pueda ser librado y pueda vivirla, primero tiene que mirar cómo anda y también prestar mucha atención, ser diligente en las cosas que el Espíritu le dio enseñando, que el Señor le dio enseñando a través de la palabra de Él. ¿Amén? Por eso es importante. Jesús dijo, si lo sabes, bienaventurado eres si lo haces. De nada sabe saber mucho si después a la hora de tomar una decisión no sabe qué hacer. No. Usted lo que va aprendiendo tiene que ponerlo en práctica. Esa es la persona más sabia, ¿no? Y a medida que va aprendiendo, póngalo en práctica para que usted vaya creciendo en esta nueva vida. Amén. Vamos a volver a Efesios para que podamos ver ahora de alguna manera que cambiamos desde el momento que recibimos al Señor. Yo pensaba esto, ¿no? Digo, desde el momento que recibimos a Cristo cambiamos de imitador, ¿no? Es decir, Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran hijos del diablo, ¿no? Ellos eran hijos, que vuestro padre era el padre de mentira, 8:44 de San Juan, ¿no? Y ellos imitaban eso, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, antes de conocer a Cristo, ¿a quién imitábamos? ¿No? ¿A quién seguíamos? Y esa es la realidad. Mentíamos y porque el padre era mentiroso. Adoctrinado porque él matábamos porque él era homicida. O sea, en una forma de decir, ¿no? O sea, matábamos con palabras, no éramos delincuentes, pero sí, muchas veces sabemos que la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. O sea, muchas veces matábamos sueños, matábamos cuantas cosas hermosas, diciendo cualquier otra cosa que nada tenía que ver. ¿Por qué? Porque lamentablemente no había vida en eso. Ahora, desde el momento que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, cambiamos de imitador, ¿no? Imitamos a alguien más. Tenemos un modelo a quien seguir, ¿no? Antes no teníamos un modelo, ahora tenemos un modelo. Y este modelo, tengo una buena noticia y creo que tenemos para todo este modelo es perfecto, al cual hoy tenemos que seguir en esta nueva vida. Y esto lo encontramos en Efesios, ahí mismo en el capítulo 5. Y toma este versículo porque realmente me impactó. Dice, la Biblia dice, y acá tiene que ver la palabra andar y la palabra andéis, son sinónimos. Es decir, me explico, dice andá, o sea, caminar. Dice, como hijos de luz, el título. Y dice, sé pues imitadores de Dios como hijo amado. ¿A quién imitamos ahora? ¿Cuál es el consejo que el apóstol le da a estos nuevos creyentes? Ahora, sé imitadores de Dios como hijo amado. ¿Y qué tenemos que imitar de Dios? Lo maravilloso que es nuestro Padre.
¿no? Como padre, como proveedor, su obra maravillosa, su amor, su compasión. Qué maravilloso, ¿no? Que antes imitamos a una persona a un ser, digamos, a un ser que lamentablemente nos engañaba haciéndonos andar o hacer o decir tal o cual cosa y lo único que hacía era hundirnos cada vez más. Hoy no. Hoy dice, el apóstol le aconseja a estos creyentes, le dice, mire, sé pues imitadores de Dios como hijo amado. O sea, somos, desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios y somos amados por Él, ¿no? Somos amados por Él, dice. Y andan en amor como también Cristo nos amó. O sea, el ejemplo a seguir, ¿no? Es Jesús, ¿no? Representando al Padre. Y dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es que ahora nosotros imitamos a nuestro Padre. Vemos a Jesús caminando, ¿no? Y esa es la que tenemos que seguir. Ya no vamos a andar en la vanidad de la mente, de personas que no conocen al Señor, ¿no? Sino que ahora siempre, siempre, entre hermanos, entre ministros, entre hijos de Dios, siempre hay algo bonito que uno puede ver que Dios ha hecho para imitar, para seguir caminando. Qué maravilloso, ¿no? Por eso yo le aconsejo que en todo eso, en esta enseñanza, le aconsejo que usted puede fijarse entre las cosas cómo anda, cómo habla, cómo se dirige, ¿no? ¿Cómo usted comparte, con qué esa cultura que hoy el Hijo de Dios tiene que tener y que a veces lamentablemente pareciera que por ahí es como que se ha desvanecido un poco, ¿no? Todo lo tomamos muy así. Hoy la juventud imita a sus ídolos, ¿no? Y se viste como ellos. Y lamentablemente, ¿qué se puede sacar de un ídolo, no? Lamentablemente, si no tiene esos principios de vida en Cristo, esos principios de la nueva vida, ¿qué se puede imitar? ¿Qué se puede imitar? ¿Qué se puede imitar de un matrimonio? ¿Qué se puede imitar de una familia? ¿Qué se puede imitar? Entonces, qué importante que es saber quiénes somos y a quién tenemos que imitar como nuevos creyentes, como en esa nueva vida que el Señor nos ha dado, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre recalco es esto, ¿no? Cómo su forma de hablar, su prudencia, cómo habla, cómo se dirige. Y estos analistas que le decía, dicen que, por ejemplo, viendo toda la generación que se está viendo, cómo todo ha evolucionado, ¿no? La falta de respeto, la inmoralidad y todo lo que ustedes ya sabemos. Se dice que esta generación de los 50 para arriba, y no porque yo tenga más de 50, dice que era como de alguna manera como una generación de oro que se va perdiendo, esa generación del usted, el permiso, el por favor, ¿no? O el guardar silencio cuando los grandes estaban hablando. Hoy no, hoy los niños se callaron los más grandes. Hay tantas cosas que han cambiado, pero lamentablemente han cambiado porque nosotros o el creyente ha seguido muchas veces esa corriente, pero de ninguna manera queremos decir que una persona nos diga usted, no quiere decir que todo sea eso respeto, no, sino que usted sabe que me refiero es a la actitud. Me explico lo que quiero decir. Mis hijos me dicen, che papá, no estaba mencionando, pero el respeto siempre lo tienen y lo disfrutamos, ¿me explico? Pero qué importante que es que usted siempre sepa reconocer esos límites, esa línea divisoria que siempre va a existir, ¿no? Usted como creyente lo sepa discernir. ¿Me explico? Cuando usted habla con un pastor, cuando usted habla con una jovencita, cuando usted habla con una familia bien, ¿me explico? Todo eso tiene que ver con una cultura divina, tiene que ver con una cultura del cielo, para que realmente esa vida cada vez sea más decorosa, que usted pueda decorar la doctrina de Cristo, ¿no? Con esos buenos modales, para que realmente esa es la vida. Yo lo digo como experiencia, se lo digo como testimonio. Yo cuando conocí al Señor,
obviamente, como cualquier otra persona que no conocía al Señor, por ejemplo, me acercaba a la mesa y comíamos todo así, comíamos, ¿no? Y capaz que algunos hasta que sin camisa, así nomás. Y no, ya cuando uno conoce al Señor, ya no, uno ya se sienta a la mesa, ya no comemos como los cerditos, ¿no? Sino si primero damos gracias al Señor, vamos aprendiendo que tenemos que dar gracias, me explico lo que quiero decir, bien cubierto, como corresponde. ¿Me explico? Y toda una serie de cosas que son tan hermosas, ¿no? Son tan hermosas que dan gusto conversar con un creyente. Tiene que dar gusto. Usted como creyente tiene que darle gusto a la gente conversar con usted. Tiene que darle gusto conversar con uno. No solamente por lo que yo sé, sino por lo que su forma de conducirse, ¿no? Su lealtad, su transparencia, su integridad. Todo eso tiene que ver con la vida del nuevo creyente. Y yo quiero nada más que repasar un poquito este pasaje para que vea lo que usted ya no tiene que hacer, ¿no? Para cuidar esta vida. Dice, vamos a repasar el versículo 2. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todo lo que Cristo hizo fue un olor fragante ante la presencia de Dios. Cómo se condujo, cómo habló, cómo actuó, su obediencia, su entrega. Todo delante del Padre fue una ofrenda fragante, fue un olor fragante. El Señor se agradó de ver a su Hijo cómo se condujo mientras caminó sobre esta tierra, representándolo al Padre en el ministerio que el Señor desarrolló. Amén. Y eso es lo que también el Señor quiere de nosotros, ¿no? Dice así, pero dice, lo contrario, sí. O sea, lo contrario lo fragante. Pero dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre de los... Yo quiero que preste mucha atención en esto. No es solamente el acto que se haga, que es la consumación del pensamiento o de ese pecado, de esa acción que es tan desagradable delante de los ojos de Dios, sino que dice que ni aún se nombre. ¿Me está escuchando? Ni aún se nombre. O sea, ya no tiene que salir por su boca, me explico, este tipo de palabras, ¿no? Que realmente son desagradables. Desagradables. Es decir, dice, ni aún se nombre, dice, entre vosotros, como conviene los santos. Me explico, usted es un santo. Me explico lo que dice, no solamente como, sino también como habla. Como habla. O sea, por ahí yo he escuchado creyentes, hermanos, que a veces uno por prudente, ¿no? Pero tengo toda la autoridad para corregirlo, porque como siervo del Señor tengo autoridad para corregirlo. A veces salen con medias palabras así, dándose a entender lo que quieren decir, ¿no? O a veces hay personas que han dicho, usted ha escuchado esta frase del mundo, de las personas comunes, ¿no? Perdonando la palabra. No, perdonando la palabra no. ¿Qué perdonar la palabra? A Dios tenemos que pedirle perdón por hablar esas palabras que no tienen que estar en la boca de un creyente. Obviamente, deja una cierta interrogante cuando una persona habla así. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que tener cuidado. Ay, que se me escapó. No, no se le escapó nada. Eso estaba allí. Eso estaba en el corazón. Y en el momento menos oportuno salió. Y eso lo deja en vergüenza. Y eso demuestra usted quién es. Eso demuestra realmente cuánto hay de Dios en su corazón. Es como aquel que se martilla el dedo y dice, ay, se le salió una palabrota. No. Si a usted se le martilla el dedo y dice, ay, Señor, me dolió, señora. Porque al Señor cuando lo azotaron no le salió otra palabra. Y dice que tenemos que ser imitadores. Entonces cuando al Señor lo azotaron, cuando al Señor le escupieron la cara, él no se le escapó una palabra, al contrario, él guardó silencio. Qué ejemplo, ¿no? Para muchos de nosotros. A nosotros nos dicen algo o se le dicen algo y se le escapa cualquier cosa y ya rezonga y un montón de cosas que nada tienen que ver con el Espíritu. Entonces, es importante que usted entienda que en esta nueva vida esas cosas no tienen que estar en nosotros. Y para que eso no esté, usted tiene que llenarse de Dios. Esta vida que usted ha recibido no la va a sustentar con las cosas que sustentaba la vieja vida. Esta vida que usted recibió la va a sustentar con la palabra de Dios, con el consejo de su palabra y el Espíritu Santo que lo guía. Dice la palabra, y sigue avanzando, y dice,
como conviene a santo, como no, o sea, como santo ¿a quién le conviene hablar estas cosas? No, se entiende que una persona que ha sido apartada para Dios, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, no va a hablar estas cosas. Por eso yo he dicho, no quiero escuchar a nadie. En mi mesa, en mi casa, no. O sea, ni se le ocurra. Y así también en su casa. Cuando su hijo va a repetir alguna cosa, no, mijito, eso no se repite. ¿Cuántas cosas escucha en la escuela o la televisión? No, eso no se repite. Y pedirle perdón a Dios, eso no se repite. No es solamente que lo haga, no se repite. Eso es mala palabra, eso no se dice. Así de simple. Y este es un consejo para los padres, ¿no? Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Antes bien acción de gracia. Ser agradecido porque realmente el Señor nos ha sacado de estas vanidades, ¿no? Y de este vocabulario. Hay gente que lamentablemente uno está alrededor de, siempre estamos rodeados de gente que no conoce al Señor y a veces siente vergüenza ajena cuando salen con unas palabrotas. Le da vergüenza a uno, le da vergüenza porque eso ya no está en nuestro corazón. Le da vergüenza que escuchen a nuestros hijos. ¿Y cómo hace uno? Golpean la inocencia de un niño con esas palabrotas, ¿no? Qué tremendo. Ellos no tienen problema en hablar, pero nosotros no. Por eso usted tiene que saber con quién conversa. Y no estoy diciendo que no se relacione con las personas, de ninguna manera. Pero en medio de eso usted tiene que ser luz. En medio de eso usted tiene que ser una persona que habla bien. Una persona que su palabra tiene autoridad, su palabra tiene poder, con el solo hecho de hablar. ¿Me explico? Y cuando usted tenga la oportunidad, usted le puede decir, mire, yo me río, yo juego con ustedes, y como yo le decía una vez a unos chicos cuando llevaba a trabajar, mire, yo juego, ustedes han visto que yo soy juguetón, juego con ustedes, qué sé yo, hacemos tantas cosas, pero ¿ustedes me escucharon decir una mala palabra? No, mire, y se da cuenta, entonces, veo que se puede jugar, veo que se puede divertir, pero sin decir malas palabras. Es igual que cuando vamos a comer a la mesa. Ustedes no dan gracias, yo doy gracias. Punto. ¿Me explico? Entonces es importante que en esta nueva vida usted tiene que empezar de chiquito a practicar esto. Y aún los grandes, hay personas grandes en el Señor ya de años y hacen alusión a una palabra como no la dicen porque quizás por darle da vergüenza, pero todo ese tipo de palabras y hay que sacarla de su vocabulario. ¿Amén? Y ya estamos terminando. Dice, ni palabras deshonestas ni necedades, ya no somos necios para andar hablando como necios. Somos sabios, dice la Biblia. Ni truanería, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Otra vez vuelvo a repetir la palabra andá, otra vez, pero hoy andá como hijo de luz. Hoy andá y que nadie los engañe con palabras vanas. Usted ya tiene la capacidad de pesar las palabras, usted ya tiene capacidad de analizar las palabras. Y todo lo que no vaya de acuerdo a la palabra y al consejo de la palabra de Dios, usted no puede tomar, usted tiene que resistir a eso. Usted tiene que, para cuidar su vida, tiene que resistir a eso. Así que en esta noche yo les bendigo y espero que esta enseñanza le sea provechosa para su nueva vida, para que usted pueda crecer sano, porque la idea es que usted pueda crecer sano. Recuerde que como un niño recién nacido tiene que crecer y todo mismo creciendo. Y Dios no quiere gente deformada. Dios no quiere gente que crezca mal. No quiere deformados que realmente, lamentablemente, hay tanta gente deformada porque no se deja formar. Y a veces son irreconocibles delante de Dios, ¿no? Pero qué bueno que en esta noche
tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios para que usted pueda ser una persona que cuide su vida. Y aún si ya lleva tiempo en el Señor, fíjese bien cómo camina, fíjese bien cómo habla, fíjese bien qué es lo que usted muchas veces cuando escucha esas conversaciones vanas o esos chistes que lamentablemente a la gente le llama bonitos, chistes verdes que se ríen de otro, o chistes que dan, la verdad que dan asco escucharlo, usted no tiene que aplaudir esas cosas. Si usted todavía se ríe con esas cosas, fíjese bien, revise bien su corazón, revise bien cómo se está moviendo. Usted no puede ir a aplaudir esas cosas, pero ante bien reprender las obras de las tinieblas. ¿Me explico? No es que usted se va a pelear con todo el mundo, pero si usted está en medio de gente así, si tiene la oportunidad de no estar, retírese. Si tiene la oportunidad de no participar, no lo haga. No lo haga. No lo haga. Y si usted está, pues sea luz. Sea luz. No dé las risotadas como todo, como si, bueno, pero es un chiste. Bueno, pero ellos, no. A mí eso no me interesa. Entonces, usted tiene que entender que usted es apartado para Dios. Y que usted es luz en toda su forma de ser, en caminar, en actuar, en hablar, en pensar. Usted es luz. Así que Dios le bendiga en esta noche, que el Señor le bendiga y que esta enseñanza lo haga fuerte para que usted pueda vivir una vida bendecida. Ese es el propósito, ¿no? Y una vida, por sobre todas las cosas, agradable al Señor. Ya sepa que usted no ha sido llamado a agradar a los hombres, usted ha sido llamado a agradar a Dios. Así que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca y que nos vemos el próximo viernes con la ayuda del Señor. Dios le bendiga. Un beso.